Bueno, buenas noches, amados hermanos, siendo hoy día martes 26 de mayo, vamos a dar comienzo a un hermoso tiempo de meditación de la palabra de Dios. No sin antes, primeramente, también dar la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que por internet nos siguen, ya nos conocen, algunos de ellos como la iglesia Eloe. Nosotros somos una iglesia cristiana evangélica que procuramos presentar la palabra de Dios en la mayor calidad posible de su fidelidad. Escudriñamos las escrituras para poder nosotros primeramente ser transformados. En este día voy a ser muy breve porque también nuestro amado pastor tiene su palabra, la palabra que él trae de parte de Dios. Pero hay dos pequeñas reflexiones, la primera muy breve y la segunda trataré de hacerlo corto. Algo que me ha llamado a mí la atención. A lo largo de la noche de ayer, por ejemplo, yo les quiero decir que fue una noche difícil. Amanecer, había en mi haber, cuando yo estaba descansando, una oposición espiritual, créame, que no la había sentido durante mucho tiempo. A lo largo de la noche yo sentía una opresión muy grande. El enemigo está realmente espiritualmente atacando la vida de la iglesia, y no me considero ser el único a quien el enemigo pone su blanco de atención. Pero a la mañana de hoy yo le preguntaba a mi esposa: sabes que yo toda la noche sentí una opresión espiritual, y me decía ella: yo también la sentí. No nos habíamos conversado más que luego, ya cuando nos dirigíamos cada uno a nuestras actividades, yo le compartí esta presión espiritual y me dijo: yo la sentí, pensé que era un problema mío. Le digo: no. Cuando amaneció mi hija también estaba, y ellos que duermen temprano, estaba con una cara de un mal sueño, como que no hubiera podido dormir. Mi hijo se despertó en la madrugada, simplemente para abrir la puerta, no sé por qué quiso que la puerta esté abierta tan temprano en la madrugada. Fue una noche de presión. Ninguno nos habíamos puesto de acuerdo para hablar del tema, mas yo lo saqué a colación en la mañana. Y lo que yo sí en ese momento sentí fue orar con mucha más vehemencia, poniéndonos de acuerdo entre mi esposa y yo. La palabra de Dios dice que si nos pusiésemos de acuerdo en algo, el Señor va a poner mucha más atención a ese clamor que tiene una intención muy clara. Yo considero de que esa oposición que sentimos en mi casa se debe a los trabajos que hacemos de evangelización, mucho más cuando lo trabajamos el día sábado, salvando almas, que estoy seguro que alguno de ellos fue impactado. Yo siento en el espíritu que hay alguien de los que no se animan por vergüenza, o quizás porque ellos esperan ser perfectos. Hay gente que quiere venir a Cristo ya cuando son inmaculados, ya cuando no sienten ninguna carga, cuando no sienten ninguna opresión, cuando sienten que ya tienen dignidad frente a Dios. Qué absurdo pensar que podemos acercarnos a Dios limpios. Nadie es perfecto, ni nadie está libre de pecado, y mejor al contrario, Dios, por medio de Jesucristo, Él está esperando a personas totalmente enfermas del alma, porque Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él viene para ver a esta gente menesterosa del espíritu, a esta gente dañada de corazón, para sanar sus vidas y transformar sus corazones. Así sean sicarios, así sean ladrones, así sean estafadores, así hayan sido gente que con un sinfín de
de divorcios, no interesa al Señor. Si ve un corazón constricto y humillado, a ese, dice la palabra, lo mira de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Qué pena que mucha gente tiene que sentirse digno para acudir y decir, ahora sí quieren que me presenten a Dios porque ya ahora sí he decidido no pecar. Yo considero, amados, que aquí todos los que estamos, incluyendo nosotros como pastores de la iglesia, pecamos. Y no porque lo busquemos, no porque buscamos pecar, sino porque en nuestro caminar el diablo sabe, el enemigo del alma sabe en donde nosotros tenemos debilidades y ahí nos pone cascaritas, nos tenta como Jesucristo fue tentado y muchas veces en esas tentaciones nosotros caemos y fallamos. Podemos fallar de pensamiento, de palabra, de obra, hasta de omisión, hasta que lo bueno que deberíamos hacer se nos es contado por justicia. Y una de las cosas que también me ha llamado la atención y que yo he conversado y he publicado algo en internet es aquella palabra que habla sobre el tema de vicario. No sé si ustedes o cuántos de ustedes han escuchado la palabra vicario. ¿Alguien ha escuchado la palabra vicario? Ok, normalmente el término que se ha usado muy comúnmente para referirnos al Papa, cualquiera que sea su nombre, en este caso el Papa Francisco. Pero la palabra vicario, ¿qué significa? Para aquellos que nos siguen por internet o aquellos que estamos aquí queriendo aprender, ¿qué significa vicario? ¿Quién me puede dar una definición de lo que usted entiende por vicario, la palabra vicario? Piensa que eso dice un representante de Cristo aquí en la tierra, eso dice ellos. Vicario significa, según nuestro hermano, un representante de Cristo. ¿Qué más se entiende por vicario? Según lo que ustedes creen que es vicario. ¿Perdón? Enviado de Cristo. Muy bien, representante, enviado. Yo le voy a indicar lo que significa vicario. Primeramente, antes de dar esa definición, yo quiero que todos entendamos y nos pongamos de acuerdo en que la crucifixión de Cristo fue una crucifixión sustitutiva, porque Él se hizo maldición, Él se convirtió en pecado, para que por medio de la muerte de Cristo, su crucifixión y derramamiento entera de su sangre, nosotros tuvimos un intercambio. Él se puso en vez de nosotros. Por tanto, Él fue nuestro sustituto en la muerte. Si no hubiera existido ese sustituto, usted y yo no tuviéramos la oportunidad de tener un método, un camino para acercarnos al Padre. Solamente Cristo pudo ser el suficiente agrado, puede haber sido la persona que Dios mismo dispuso para poder crucificarlo en una cruz y hallar la plena dignidad en Él, hallar la plena santidad en Él, hallar el Cordero Inmaculado, hallar en Él un hombre que cumplió toda la ley, para que en ese sacrificio sea santo y perfecto, para que nosotros tengamos redención. Entonces Cristo tuvo el papel de ser nuestro sustituto en la cruz y no existió hombre alguno que pudo haber tomado su lugar. No pudo haber sido Juan el Bautista, no pudo haber sido Pedro, no pudo haber sido Pablo, no pudo haber sido nadie, solo la persona de Jesús. Porque si hubiera existido otra persona, tuviéramos no un Salvador, sino algunos salvadores de los que hubieran podido colocarse en esa cruz y decir, yo morí por ti. Muchas veces vemos aquí en el mundo gente cuando hace procesiones que se crucifican, igual manera, con clavos en sus manos, solo les falta derramar su última gota de sangre y morir. Pero aún con la mejor voluntad posible que esta persona puede ser, aún es más, si esta persona puede haber sido la más buena gente del mundo, aún si él hubiera sido la persona que hubiera querido reemplazar a Jesús, su muerte jamás
pudo haber sido sustituta para su vida y la mía, porque ese hombre, dice la Escritura, también es pecador. No hay hombre en este mundo fuera de Jesús capaz de haber agradado con su muerte, crucifixión y sangre a Dios Padre solamente en la persona de Jesús. Él es entonces nuestra muerte sustituta. Y gracias a esa muerte de sustitución, nosotros tenemos redención. Es decir, perdón de nuestros pecados. Él se puso en lugar nuestro para que en Él se cumpliera la ley y por medio de Él nuestros pecados fuesen perdonados. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Jesús es la persona donde tenemos sustitución y tenemos redención. No existe ninguna persona en este mundo ni fuera de él que pueda tomar el lugar de Jesús. Ahora, dicho esto, ¿qué significa vicario? Vicario significa etimológicamente en reemplazo de. Vicario significa en reemplazo de. No es representante, no es enviado, es en reemplazo de. Entonces, Jesucristo es el reemplazo que Dios puso para nuestra redención, para nuestra sustitución, en vez de que estuviéramos nosotros. Por esa la razón podemos decir que Cristo tuvo una muerte vicaria. Es decir, que Él tuvo una muerte sustitutiva, una muerte que reemplazó su presencia, la suya y la mía, en la cruz. Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo ya un cordero que iba a ser inmolado por todas las eternidades para que en Él encontremos salvación. Por Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo a que muriera aquí para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pregunto yo, amados hermanos, si estamos de acuerdo que Cristo Jesús es la única persona que pudo haber estado en reemplazo mío en la cruz y que gracias a Él yo tengo redención, perdón de mis pecados. ¿Por qué yo puedo llamar a cualquier persona vicario? ¿Acaso que cualquier persona va a ser mi reemplazo? O peor aún, va a ser el reemplazo de Jesús en la cruz. Si yo estoy diciendo que el Papa Guadebe, hoy Francisco, es vicario de Cristo, estoy diciendo que Él es el reemplazo de Cristo y que Él también pudiera fue crucificado en una cruz y que por esa muerte mi vida también fuese justificada y mi vida fuera redimida de pecado. Porque pensar de otra manera, como aquí lo han dicho, es representante, es enviado, no es la definición. Para yo analizar la palabra vicario, estoy analizando su definición correcta. Y la definición correcta es en reemplazo de. Etimológicamente, vicario es en reemplazo de. Y no existe un hombre que pueda reemplazar a Jesús. No existe. Por eso yo rechazo ampliamente la palabra vicario adjudicada a un hombre, porque el único vicario es Cristo. No hay más. Y me apena si algunos de los que están escuchando puedan ser católicos y puedan decir, pues yo no creo, yo creo que usted se está inventando esa definición etimológica en reemplazo de. No nos toque a nuestro santo pontífice. Mire, amado amigo o hermano o hermana o amigo, yo no trato de juzgar el catolicismo, simplemente trato de sacar a la verdad a la luz.
No queremos ser esclavos de la mentira. Y así como hay gente como usted que no quiere quizás entender que ese término está equivocado, habrá gente que sí entiende, que sí se deja guiar por el Espíritu de Dios, que no se cierra a defender una doctrina por costumbre, porque muchas veces defendemos la doctrina católica, y yo lo digo porque yo era católico, lo defendía porque mis padres me habían dicho que esa era la religión correcta, que esa era la manera única y exclusiva para yo llegar al cielo. ¿Y cómo yo me puedo ir en contra de mis padres si ellos me dieron esa doctrina? Hasta cuando yo conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Ya el hecho de que soy libre y ahora amo a Dios en pleno conocimiento no me ha hecho desmejorar la vida de mis padres. La Biblia me dice que yo debo honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre si quiero tener larga vida y una vida prosperada, para que todo me vaya bien. Y yo honro a mis padres, aunque ellos en su ingenuidad me enseñaban cosas equivocadas en su fe. Pero ellos también ya están entendiendo de que lo que ellos me enseñaban de su buena voluntad no era correcto. Nosotros no debemos ser adoctrinados por costumbre, debemos ser adoctrinados por la palabra y la palabra de Dios. Finalmente, esa era solo una reflexión quizás un poco dura de conversarla, pero quería dejarla puesta primero para que ustedes conozcan, mis amados hermanos, y que cuando conversen con la gente, ya estamos a las postrimerías de la venida del Papa Francisco acá a Ecuador, ustedes puedan explicar a aquellas personas que el término vicario está muy mal utilizado. Otra de las cosas que quiero solo mencionar rápidamente, así, abuelo de pájaro, es la vida de Abraham. Pero así, abuelo de pájaro, porque esto es estudio que es un poco largo. Yo quiero que ustedes me indicaran si ustedes han leído la vida de Abraham. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Cuántos altares levantó Abraham? Si lo leyeron, ahí comenzamos. Bueno, lo que quiero mencionar con esto es que cuando estudiemos un poquito sobre la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que él levantó algunos altares, varios altares. Y yo lo que quiero mencionar así a ojo de abuelo de pájaro son 5. Tenemos un altar de victoria, Génesis 12:6. Que atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encima de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Pues Abraham creyó e hizo un altar para las victorias futuras, porque ni siquiera tenía descendencia en ese momento. Ese era un altar de victoria. Debemos hacer un altar para Dios y nuestros hijos reciban bendición. Tal vez en el momento estamos haciendo un altar al Señor. No veamos quizás en este momento la bendición, pero eso va a darle victoria, amados hermanos, a nuestras futuras generaciones. Abraham todavía no había recibido el cambio de nombre, pero aún allí le creyó a Dios, le creyó todas las promesas que el Señor le había hecho. Aún sin haber tenido un nombre diferente, todavía su nombre no había sido cambiado. El segundo altar, así a ojo de buen cubero, es el altar para limpiar sus ruinas. Lo podemos ver me perdonan que ando un poco desmejorado con mi garganta. Génesis 12:8.
De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué dice ahí? Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Génesis 12:8. Betel significa casa de Dios. Ai, ¿qué significa? Montón de ruinas. Montón de ruinas. Este altar, amado, sirve para cuando vengas a la casa de Dios, puedas dejar en la casa de Dios tus ruinas, para que el Señor vuelva a reconstruir todo lo que el diablo te robó, todo lo que el diablo te destruyó. Aleluya. Un tercer altar que le voy a mencionar rápidamente es el altar de gratitud por la abundancia. Lo vamos a ver en Génesis 13:1. Dice: subió pues Abraham a Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía con él, Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro. Esa parte puedes subrayarla, era muy rico. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Esa es la parte interesante. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces tenemos aquí un altar de gratitud. Cuando te has dejado reconstruir y sacar toda la basura de tu alma, amado hermano, el Señor trae, ¿qué cosa? Abundancia, riqueza. Es entonces cuando vas a valorar todos los altares que levantas para Dios. Ese altar que estamos mencionando no era nuevo, era el que ya lo había hecho. No podía ser altar nuevo porque no había dejado por completo a su parentela. Otro altar que vamos a ver rápidamente es el altar de completa obediencia. Génesis 13:14, y dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, ¿y qué? Y edificó allí un altar al Señor. Cuando se llega, amados hermanos, al total de la obediencia, nos dejamos quitar todo lo que Dios nos ha pedido. Entonces vamos a levantar un altar y llevarlo ante su presencia. Todo lo que Él nos pide lo llevaremos a su presencia. Otro altar es el altar de la entrega total, y con ese es el último. Génesis 22:9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó, ¿qué cosa? Allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Este es el altar de la entrega de nuestra vida, de muchas áreas que a Dios nos pide, nos demanda que nosotros le entreguemos. Es este altar de sacrificio que nos implica negarnos a nosotros mismos. Muchas veces Él nos va a pedir cosas que usted y yo queremos, que nos va a costar mucho aflojar, entregar por fe en las manos de Dios. Hay algo que aquí me llama mucho la atención, amados hermanos, y con esto termino. Si usted se da cuenta, a más de los distintos altares que Abraham levantó, si usted es un poco persuasivo, un poco detallista, notará, amado hermano y hermana, que Abraham jamás tuvo casa propia. Siempre vivió errante. Siempre. ¿Sabe por qué puede ser esto, amados hermanos? Porque
porque él estaba reconociendo que su ciudadanía y su pertenencia no es en este mundo. Que lo que él estaba atesorando era en el reino de los cielos, en donde usted y yo tenemos ya una morada nuestra y con nuestro nombre. Él no levantó jamás una casa propia, siempre era una tienda donde él caminaba, ponía su tienda, y es más, ni siquiera ponía sus estacas muy profundamente metidas, porque sabía que él estaba en un continuo proceso de movimiento. Amado hermano, yo creo que con esto le quiero invitar a usted a reflexionar de que no se afane en este mundo. Nuestra morada aquí es temporal. Muy probablemente, si usted no tiene casa propia, ni siquiera en eso se afane. Probablemente, si eso llegara a ser su caso, porque al final de cuentas, la venida de Cristo se aproxima. Y cuando venga Cristo por su iglesia y usted sea contado como de esos dignos de ser arrebatado de este mundo para llevar a su presencia, todo lo que usted haya trabajado aquí se quedará y alguno lo disfrutará. Todo. Pero lo que usted va a amasar en el reino de los cielos, nadie se lo va a quitar. No ponga su mirada en las cosas de este mundo, ponga las miradas en el reino de los cielos. Y lo único que sí, así como hizo Abraham, mi consejo, levante altares. Levante altares de adoración en todo tiempo. Sea agradecido, porque levantar un altar es simplemente una señal de dependencia con Dios y de honra. Porque uno levanta un altar a Dios, reconociendo de que hay un ser supremo al cual usted le debe toda la gloria, la honra y la alabanza, y que le levanta ese altar porque le quiere devolver a Él, le quiere dar gracia, le quiere honrar a través de un sacrificio, a través de una ofrenda, a través de su oración, a través de su alabanza. Sea usted un adorador en espíritu y en verdad de continuo. Levante altar, no se preocupe si en este mundo tendrá o no tendrá una casa. A la final de cuentas, quizás no es el plan de Dios que usted y yo tengamos una casa propia, pero lo que sí sé es que el plan de Dios tiene definido en su deseo que usted y yo crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Yo sé que ese es el deseo de Dios. Yo sé que el deseo de Él es que todos nos procedamos al arrepentimiento, que todos lleguemos a esa estatura de Cristo para poder ser hallados dignos y escapar. Yo sé que Él desea que usted y yo vayamos y partamos con Él el día en que suene trompeta y venga Jesús por su iglesia. Y que tenemos por eso un enemigo muy poderoso, esas huestes de maldad que se levantan ferozmente contra usted y contra mí, para hacernos piedra de tropiezo. Ya habíamos estudiado las cabezas de Leviatán y nos damos cuenta que dos de ellas son muy poderosas, la cabeza de la aflicción y la cabeza de la muerte. Ya habíamos estado estudiando de esas dos cabezas y cómo su operar hace lo imposible para que nosotros, los hijos de Dios, menguemos en el deseo de llegar al monte de Sión. ¿A dónde? ¿Qué significa qué? Donde está la gloria de Dios, donde vamos a estar en la eternidad con Él, en las bodas del Cordero. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amado pastor, tenga la honra. Vamos a dar la palabra a nuestro amado pastor Mario Pincay, que también viene para compartir la palabra. Bienvenido, siervo. El tiempo es suyo. Muy buenas noches, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por estar en este nuevo y maravilloso día. Y también le damos gracias también a Dios por todos los amigos que nos escuchan por este medio del internet. Vamos a seguir con el estudio que estábamos la semana pasada. Hoy martes 26 de mayo del 2015 seguimos con el estudio, la segunda parte. Estábamos hablando nosotros acerca del tema que vimos la semana pasada. ¿Cuál era? La obediencia. Así que la obediencia se basa en el principio de cumplir la voluntad de otro. Así que yo en el término de obediencia yo voy a cumplir la voluntad de otro. ¿Y quién es ese otro? Dios.
Dios es el que dispone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni uno de nosotros vamos a hacer algo que nosotros querramos hacer atribuyendo que eso es de Dios. Nosotros vamos a hacer siempre lo que Dios nos dispone o nos manda a hacer, sabiendo que Dios es el que nos dispone a hacer las cosas. Vimos también que obediencia tiene unos términos en el griego y también en el antiguo que significa, tiene un significado que es shama, y en el Nuevo Testamento que es ko-uo. ¿Qué significa esto? Acción, ¿qué significa esto? Acción de escuchar o prestar atención a otro. Es una acción que Dios nos da a cada uno de nosotros de escuchar y prestar atención. Cuando yo voy a obedecer, tengo que oír bien y poner atención a lo que se me está diciendo para hacerlo de la forma correcta, como Él me está diciendo que la haga. Ahora, en esto nosotros debemos estar bien claros. Debemos estar bien claros porque la obediencia tiene como parte principal unos pilares. Y en esto nos vamos a ser un poco enfáticos en la cual la obediencia tiene 3 pilares. Es como cuando yo construyo un edificio. El edificio no se ve hermoso así por así. Tiene que haber algo de fondo, algo que sostenga las paredes, ¿no es cierto? Las paredes de esta área, de este edificio, son bonitas porque están pintadas, están adornadas, pero las paredes no se sostienen solas. ¿Qué es lo que sostiene la pared? Los pilares. Los pilares sostienen la pared, y los pilares que nosotros vamos a ver, los pilares de la obediencia, que vamos a ver son 3. Y el primer punto o el primer pilar que nosotros vamos a ver es someterse. Es someterse. ¿Someterse qué quiere decir? Despojarse y humillarse. O sea, yo me voy a someter voluntariamente. Yo me voy a despojar voluntariamente. Yo me voy a humillar a la voluntad de Dios voluntariamente. Yo no voy a esperar que me obliguen a que yo haga algo. Amén. Es una obediencia voluntaria. El libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42, nos dice las escrituras de esta forma. 22:42. Dice las escrituras así: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús, ¿qué nos enseña aquí? Que Él voluntariamente decidió ¿qué? Someterse. Él voluntariamente decidió someterse ¿a qué? A los mandamientos y a los principios de Dios para su vida. Amén. Amén. El segundo pilar que nosotros vamos a ver es despojarse. Yo me tengo que someter, pero en el sometimiento me voy a despojar. ¿Qué es despojar? Es botar, echar o quitarse o deshacerse de algo voluntariamente. Entonces, yo me voy a someter a la voluntad de Dios, pero también voy a despojar mi orgullo, voy a despojar mi arrogancia, voy a despojar mi prepotencia, voy a despojar muchas cosas que me impiden obedecer correctamente a la voluntad y al propósito y al plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. A su nombre. Gloria a Dios. Así que Dios nos invita a cada uno de nosotros a que nos despojemos voluntariamente. Dios, la Biblia dice que Dios le agrada el hombre humilde, el hombre obediente, pero Dios desecha o desprecia ¿a quién?
al altivo y al arrogante. Entonces yo me voy a despojar para acercarme a Dios, o para que Dios se acerque a mí y poderme tener por digno de estar en su presencia. Porque si no es así, si yo voluntariamente no decido obedecer, y en la obediencia entra el despojarme, si yo no decido despojarme, entonces Dios me va a ver ¿cómo? ¿Cómo me va a ver? De lejos. Dios me va a ver de lejos porque está viendo en mí ¿qué? Orgullo. Está viendo en mí prepotencia. Está viendo en mí situaciones o actitudes de mi propia personalidad, de mi personalidad humana caída, que se rebelan en contra del mandamiento y de la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Dejamos los mandamientos de Dios a un lado y queremos, como le decía la semana pasada, buscamos que Dios haga lo que yo quiero que haga. El mundo hoy en día, y se está ventilando en nuestro país, Ecuador, se está ventilando la llegada de Francisco. La Biblia dice: a nadie, el libro de Romanos, a nadie digáis Padre. Él no se merece decir que nosotros le digamos Padre o Papa. El único a quien nosotros debemos decirle Padre, y la Biblia dice, Romanos, que por el Espíritu Santo le decimos Abba Padre, es al único grande y soberano Dios que está en las alturas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro Padre, Él es su Padre, Él es mi Padre y Él es nuestro Padre. La diferencia es que la humanidad entera no lo reconoce a Él como Padre. Y es por eso que nosotros tenemos que ver a otro que represente, que quiera representar a Dios para poderle decir Padre en este caso. Pero partiendo de eso, Dios está buscando que la humanidad por sí sola aprenda a obedecer. Y en la obediencia entra el someterse. ¿A quién? Someterse a un hombre. Someterse a dogmas humanos. O someterse a actitudes o a estudios de hombre. Lo que nosotros vamos a hacer es someternos ¿a qué? A la palabra de Dios. Someternos a este mandato que Dios dejó. Dios dejó aquí sus leyes. Dios dejó aquí sus ordenanzas. Dios dejó establecidos sus estatutos. Dios nos dejó plasmado en la antigüedad llamado papiros o pergaminos. Y ahora, como ha pasado el tiempo y ha ido evolucionando, el hombre ha formado imprentas y por medio de la imprenta ha elaborado el manuscrito que tenemos hoy en día, conocido a nivel mundial, la Biblia. Y por cierto, este libro llamado la Biblia es el más leído a nivel mundial. Pero es el más controversial también a nivel mundial. A su nombre. ¿Por qué? Porque este bendito y maravilloso libro solamente se puede entender de una sola forma. Se puede entender por medio del Espíritu Santo. Usted no lo va a entender en su raciocinio humano, no lo va a entender en su lógica, no lo va a comprender en su mentalidad científica, en su mentalidad, en cualquier actividad que usted haga, en su criterio, en su pensamiento, usted no lo va a entender de la forma correcta. Es por eso que el ser humano trata de una o de otra forma el encontrar la realidad que la Biblia está plasmada, pero siempre van a llegar con una verdad. Que todo el esfuerzo humano, científico, de pensamiento, de crecimiento
crecimiento, de evolución en cuanto al estudio y a la capacitación y a todo lo que se llame de crecimiento intelectual, de desarrollo intelectual, el hombre siempre va a reconocer de que la Biblia siempre ha dicho lo correcto. Y aunque el hombre trate de desviar lo que la Biblia dice, siempre va a terminar al mismo libro de la Biblia, que la Biblia dice la verdad. Entonces, si la Biblia dice la verdad, no lo escribió hombre alguno, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo y hombres que estuvieron deseosos de obedecer, de someterse a Dios, de despojarse a Dios voluntariamente. Fueron ellos inspirados por el Espíritu Santo para poder transcribir o para poder escribir lo que Dios estaba deseando que el hombre oyera y aprendiera para que su vida sea diferente. A su nombre. Entonces, el ser humano, los mandamientos que Dios dejó para cada uno de nosotros son simples, son sencillos. Pero nosotros los seres humanos lo hacemos difícil. Él simplificó todo. 10 mandamientos los redujo a 2. Nos simplificó la vida. Tenía que morir usted y yo por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por habernos alejado de Dios, por haberle dado la espalda a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, se introdujo en el vientre de una mujer llamada María, bendita mujer que prestó su vientre. Y Jesús creció como cualquier ser humano. Se desarrolló e hizo todo lo que el hombre hizo, pero nunca se rindió al pecado, porque él no fue concebido por hombre, sino por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, y Dios está demandando de nosotros y de la humanidad que aprendamos a obedecer a Dios. ¿Cómo usted va a obedecer a Dios si Él no es fuera del Espíritu Santo? Tiene que el Espíritu Santo de Dios entrar en su vida, usted permitirle el paso al Espíritu Santo para que su vida sea guiada y orientada por Él. ¿Qué tiene que hacer para aquello? Tiene que recibir a Cristo como el dueño y el salvador de su vida, como aquel hombre, no Francisco, y con todo respeto, no fue Francisco el que murió por usted en la cruz del Calvario. Fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario. A Él es que usted merece rendirle pleitesía. A Él es que usted y yo merecemos rendirle adoración. A Él es que usted y yo tenemos que rendirle obediencia a su nombre. De nada vale la penitencia que usted haga. De nada vale el sacrificio que usted haga. Dios simplificó, Jesús simplificó los mandamientos de 10 en 2. ¿Para qué? Para que usted y para que en mí el camino hacia Dios se haga más sencillo, más fácil. El hombre hace dificultad o hace dificultoso el acercarnos hacia Dios. A su nombre de la gloria. Jesús dijo: me voy, es necesario que yo me vaya. Pero también dijo: pero dejaré a otro consolador. Dejó un representante, no ningún hombre. Dejó el representante que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar a usted y a mí a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Es el
Aleluya. Y todo hombre y mujer que decide obedecer a Dios, que decide someterse a Dios, que decide despojarse para Dios, abre su alma y su corazón y reconoce que es pecador y permite que el Espíritu Santo entre a su vida. Es allí donde la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca, mas al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz del Calvario? Nos abrió un camino, nos puso un puente. Por la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador o un puente, Jesucristo, hombre. No hay ningún otro en la tierra que pueda salvar al hombre. Solamente Jesús. Y solamente lo que Jesús desea de usted y de mí es algo simple: obediencia. Obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Obediencia. Amigo y amiga que me escucha, usted que me está viendo por este medio, si usted tiene una Biblia en su mano, le pido por favor que la abra y la lea. La Biblia le va a decir cuál es el camino hacia el Padre, cuál es la vía, la ruta que usted tiene que seguir. Hay un dicho que dice, mal expresado, todos los caminos conducen a Dios. Mentira. Jesús dijo, San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. ¿Quién dice que es el camino? Jesús. Hay un solo camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. A su nombre. No hay ningún otro sobre esta tierra. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Aleluya. El tercer pilar que usted y yo debemos de aprender o debemos de tener es la humillación. El primer pilar es someterse. El segundo pilar es despojarse. El tercer pilar es humillarse. Humillarse quiere decir rendirse totalmente a la voluntad de otro. No es de un grado o de algo que yo quiera obedecer, sino totalmente. No es un 10%, no es un 20%, no es un 30%, no es un 50%, es un 100% a la obediencia de nosotros hacia Dios. Dios necesita de nosotros que cada uno de nosotros le obedezcamos. Y como nosotros vimos la semana pasada, nuestro texto bíblico de base es Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8, y en el verso 8 dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló, y siendo Dios no le interesó ser igual a Dios, sino que se despojó sometiéndose a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ahora, estos personajes que son representantes, que ellos dicen que son representantes de Dios, ¿estarían dispuestos a morir de la forma que Cristo murió? Y como muchos de aquellos que dicen que son representantes, cercenaron, mataron, metieron en la hoguera, lo metieron como en los coliseos romanos a ser devorados por las fieras de los leones, por a ser devorados, muchos de ellos cristianos
Estos hijos de Dios que se convirtieron en mártires, ellos fueron antorchas humanas, estarán dispuestos a morir de esa manera. No, ellos no están dispuestos. Porque a ellos, según su mentalidad, se merecen que le rindan honores, que le rindan pleitesía. Entonces, este hombre no obedece a Dios porque no es un hombre que quiere humillarse. Quiere que la humanidad se humille ante ellos. A su nombre la gloria. La humanidad le rinde pleitesía, la humanidad le rinde honores. Entonces, este personaje no se rinde voluntariamente a la voluntad de Dios. Es que no le interesa cumplir la voluntad de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, pero la Biblia nos dice, y el Señor nos advirtió, Jesús nos advirtió y nos dijo: si del árbol verde hacen leña, ¿qué no sería de las ramas? Si a Jesús lo vituperaron, si a Jesús lo escarnecieron, ¿son más grandes estos señores que Dios para que le rindan honores, le rindan pleitesías? Jesús dijo en Pedro, en el Evangelio de Pedro, en una de las cartas de Pedro, que dice que nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento, que así como Cristo fue menospreciado y humillado, nosotros también debemos de ser menospreciados. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Si nosotros fuéramos de este mundo nos amaría, estuvieran llenas nuestras iglesias. Pero como no somos de este mundo, el mundo ama lo suyo. A su nombre. Gloria a Dios santo. Pero Jesús también dijo: el mundo me aborreció. Ármense del mismo valor, que así como me han aborrecido a mí, lo van a aborrecer a ustedes. Queremos servirle a Dios con todo corazón. Queremos un día estar en la presencia del Señor. Entonces tenga ese pensamiento dentro de usted, que así como a Él lo han aborrecido, a nosotros también nos van a aborrecer. Es por eso que nuestros primeros padres, hablando en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, no eran queridos por estos señores religiosos. Eran maltratados, eran muertos, eran desterrados. A su nombre. Eso fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. Y muchos de los apóstoles fueron muertos de la peor forma, como que si ellos fueran unos verdaderos criminales. A su nombre la gloria. Hombres que decidieron obedecer a Dios. Hombres que decidieron someterse a la voluntad de Dios. Hombres que decidieron despojarse de todo de este mundo. Hombres que decidieron humillarse, hombres y mujeres que decidieron humillarse a los pies de Dios por solamente amar a Dios, fueron maltratados. Si usted no quiere sufrir, vaya, pare de sufrir. Pero solamente es la palabra, pare de sufrir, porque va a seguir sufriendo. Y después que se muera en esta tierra, va a comenzar a sufrir de verdad.
Porque el sufrimiento que se tiene en esta tierra es un ensayo para aquellos que no aceptan a Cristo. Pero el sufrimiento que nosotros tenemos por causa de Cristo, vamos a ser redimidos cuando partamos a la presencia de Dios. Aleluya. Ahí es donde vamos a gozarnos. Ahí es donde vamos a alegrarnos. Ahí es donde nuestra tristeza se convertirá en gozo y alegría. Es por eso que la Biblia dice de cada uno de nosotros que seamos tenidos por dignos de escapar de este mundo si permitimos voluntariamente obedecer a Dios. Póngase sobre sus pies. La próxima semana vamos a ver la parte final de este estudio. Porque así como los pilares sostienen las paredes, amén, ¿no es cierto? Para poder embellecer las paredes y el edificio. Pero hay algo más importante que no se ve, que es lo que sostiene a los pilares. Porque los pilares sostienen a las paredes. Hay algo más importante que se llama base. Y nosotros debemos de tener base en nuestras vidas. No solamente pilares. Los pilares sin base, viene un remesón, viene una tempestad, viene un movimiento telúrico, tira abajo la casa. Todo edificio que no tenga buenas bases se va a desplomar. Si usted quiere obedecer a Dios y solamente se para en estos pilares y no tiene base, cualquier rato va a flaquear y va a caer. Y hay muchos pilares, pero solamente he visto y he creído yo que estos tres son los más importantes. Pero también hay tres bases que son las más importantes, y esa la vamos a ver la siguiente semana. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Dígale a Dios que usted quiere voluntariamente obedecer a Dios. No espere que le pasen circunstancias y situaciones difíciles. Voluntariamente. Padre, te damos gracias. Bendigo tu nombre y tu presencia. Señor, voluntariamente queremos someternos a ti, hacer tu voluntad. Señor, te amamos, Dios, te glorificamos, te bendecimos. Te damos la gloria, Señor, por todo lo bueno, por todo lo grande y maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas. Amigo que se encuentra allí, viéndonos en esta preciosa y maravillosa noche, o viéndonos del otro lado del mundo y en el día, usted necesita obedecer a Dios. Usted necesita despojarse para que Dios haga en su vida su voluntad. Y Dios lo use de una forma poderosa, y por medio de usted muchas almas sean cambiadas, transformadas, restauradas, restablecidas. Te damos gracias, Padre de gloria, en esta hora. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias por bendecirnos. Gracias por glorificarte. Gracias, Señor, por permitirnos en este día ser el mensajero, el portavoz. Señor, mira a mis hermanos y hermanas. Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo de catástrofes, tiempos dificultosos, la humanidad puede entender y pueda comprender que hay una sola opción, hay una sola salida para que esta humanidad sea diferente.
es obedecer a Dios, someterse voluntariamente, despojarse y humillarse de una forma voluntaria. Mira cómo el mundo se ha revelado el hombre, se ha revelado la mujer, se ha revelado una propia creación a tus mandamientos, y a ti, Señor, ya no te obedece la naturaleza. Y es por eso que catástrofes que hay a nivel mundial destruyen miles y millares de personas. Mira cómo la humanidad, tú diste un mandamiento, y uno de los mandamientos es no matar. Y hoy en día a nivel mundial, Señor, hay muerte por doquier. El hombre mata porque le fascina, porque se deleita matando y quitándole la vida a otra persona. Uno de los mandamientos que tú también dejaste es no codicie a la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos seres humanos hoy en día le están quitando la mujer a su compañero? Y viceversa, ¿cuántas mujeres le están quitando el esposo, el marido a su compañera? Están destruyendo hogares se están destruyendo por causa de que el hombre, el ser humano, ha transgredido tus mandamientos. Uno de los mandamientos también que dice tu palabra es que no nos inclinemos a ninguna imagen, hombre cuadrúpedo, imagen, lo que sea, Dios. Y eso es lo que hace el hombre, arrodillarse ante el hombre, arrodillarse ante las imágenes, arrodillarse ante los animales. Señor, te damos gracias, porque no somos perfectos, pero tratamos día a día de entrar a ese camino perfecto. Gracias, porque nos has tenido por dignos. Padre, gracias por este día. En el nombre de Jesús.